Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy domingo 25 de mayo del 2025 a las 9 de la noche. Bueno, buenas noches. Vamos a dar oportunidad ahorita un minutito para que se estén incorporando a la sesión síncrona de esa segunda sesión síncrona de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy domingo 25 de mayo del 2025 a las 9 de la noche. Su servidor, José Cuauhtémoc Chas Muñoz, su asesor en este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Damos un minutito y comenzamos la sesión. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión síncrona en el módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy día domingo 25 de mayo del 2025 a las 9 de la noche con 3 minutos. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y soy su asesor en este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Estoy viendo quién nos acompaña. No sé si pudieran compartirnos su nombre. Veo que dice PC y Moto G8. No sé si puedan compartir su nombre y comenzamos. Si se puede, si no, no hay problema, no se preocupen. Bueno, como les, como les comentaba, en esta sesión síncrona vamos a hacer un repaso respecto de esas tres unidades que engloban este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, en donde tenemos en la unidad 1 lo que es el Derecho Procesal Administrativo y Fiscal y la Justicia Administrativa en México, conceptualizando propiamente al Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, este, revisando su naturaleza jurídica y analizando las fuentes de esta misma. Para la unidad 2, lo que es el proceso administrativo, conociendo las partes, lo que es la demanda, las pruebas y la sentencia, y la unidad 3, el proceso especial y recursos, procesos especiales, y la revisión y la reclamación. Voy a ver algunos aspectos muy rápido de esas lecciones para regresar a centrarme en los retos y algunas cuestiones que les estaría comentando de los retos. Particularmente en la lección 1, que se refiere al derecho procesal administrativo, lo que se busca precisamente a través del derecho procesal administrativo y fiscal es solucionar las controversias. ¿Qué controversias? Pues aquellas que se deriven de una situación conflictiva entre el particular y la administración pública. En este caso resulta de gran importancia y de gran relevancia el conocer cuáles son los alcances del ejercicio de la función pública. Es decir,
Existe un principio que es el principio de legalidad. El principio de legalidad, entre otras cosas, nos señala que la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le permita, lo que la ley le permita, y el gobernado todo aquello lo que la norma no le prohíba. Luego entonces, para el particular, a contrario sensu, es decir, todo lo que no está prohibido se entiende que está permitido. El marco de actuación del gobernado es precisamente si no está prohibido, se entiende que está permitido. Y en el caso particular de la autoridad, se solamente puede hacer aquello lo que la ley le permite, ni más porque puede caer en un abuso, un exceso de autoridad, ni menos porque podría estar incurriendo en una responsabilidad administrativa que podría afincarle responsabilidades en este tenor, en este sentido. Entonces, el objeto precisamente de este derecho procesal administrativo y fiscal es resolver esas controversias que llegan a suscitarse entre la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, en el ejercicio de sus funciones, para efecto de determinar si procede precisamente demandar la nulidad o determinar la nulidad por una cuestión de forma o por una cuestión de fondo. Particularmente, bueno, dentro de la naturaleza del derecho procesal administrativo, pues es el carácter declarativo e interviene pues un órgano jurisdiccional para aclarar la existencia de un derecho en caso de duda o incertidumbre. Particularmente, dentro de las fuentes del derecho procesal administrativo y fiscal, pues está desde luego la Constitución, viene la ley, viene la jurisprudencia, la costumbre y la jurisprudencia, perdón, la doctrina. ¿Qué es esto de las fuentes? Se refiere a cuáles son los ordenamientos que hay que entender, que hay que conocer para identificar precisamente si el actuar de la autoridad del servidor público que generó ese acto de autoridad y que me está generando una lesión a mí como gobernado, si está encuadrado en lo que establece la Constitución, en lo que establece la ley, en lo que establece la jurisprudencia, que son interpretaciones que hacen de la ley los tribunales, los órganos facultados para ello, lo que establece la costumbre y lo que establece la doctrina. Entonces, es necesario que conozcamos, pues, cuál es el marco de actuación del servidor público para ver si se apegó o no a este marco y ver si derivado de ese desapego a esos ordenamientos se está encontrando o estamos encontrando esa afectación a nuestros derechos. Y además, dentro de eso, bueno, pues está el tema de lo que implica pues el proceso y el procedimiento, pero me quiero centrar un poco más a lo que es, bueno, pues antes de pasar a los principios del procedimiento, lo que es la justicia administrativa. La justicia administrativa se enfoca en la solución de controversias entre la administración pública y los particulares. Se integra, pues, por un conjunto de instrumentos jurídicos para la defensa de los particulares. Los tribunales administrativos, que los hay federales para atender la competencia o ámbito federal, y los hay locales o estatales para atender esta esfera o ámbito competencial de la justicia administrativa en el fuero local, a nivel estatal y a nivel municipal. Esta justicia administrativa pues se imparte por tribunales competentes, hay una igualdad procesal de las partes propiamente dicha, hay un procedimiento establecido en la ley, en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por ejemplo, para el Estado de Guanajuato, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, existe una economía procesal donde se establece, por ejemplo, para que no sean procedimientos, juicios muy extensos, muy agobiantes, existen ciertos mecanismos que buscan darle esa celeridad. E incluso ya se ha determinado, entre otras cosas, por ejemplo, los juicios sumarios, los juicios en línea, que pues buscan agilizarlo. Yo recuerdo, cuando estaba al frente de la sala, llegué a resolver algunos casos, algunas sentencias como magistrado que en funciones, ahorita estoy como magistrado en retiro, pues asuntos en un mes, que era pues a mi parecer pues muy rápidos en 30 días, algunos temas, pero había algunos otros temas que pues eran más, complejos y que pues sí me lleva un poco más de tiempo para sacar una mejor resolución porque pues el tema no era muy sencillo, era un poco complejo, pero sí buscaba generar también esa prontitud, esa celeridad. Es a lo que quiero llegar, que son los principios del procedimiento. Uno de ellos es el principio de audiencia, otro el de igualdad, el otro de imparcialidad, el referido al debido proceso
y el principio de legalidad, que son el marco de actuación o el marco de referencia del juzgador y también de las partes que intervienen dentro del proceso administrativo. Y hay otra parte que también les quiero comentar, que es importante que estén bien familiarizados, bien identificados con este tema, que es el referente a las partes en el proceso. Mucho de esto pues ya lo estuvieron revisando con las lecciones a la hora de estarlas estudiando. En este caso particular viene la lección 3, donde alude pues a las partes en el proceso. En este tema particular de las partes en el proceso, pues en la mayoría de las normas jurídicas pues vamos a identificar al actor, la parte actora, que es aquella persona física o persona moral que pudiera verse afectado por la actividad de la administración pública en el ejercicio de sus atribuciones, que se encuadraría como el actor. Puede ser que tenga una responsabilidad ya reconocida en un procedimiento administrativo dentro de la propia administración pública, previamente a acudir al juzgado o al tribunal. También está la parte demandada. La parte demandada, pues sería propiamente la autoridad administrativa generadora del acto. Vuelvo a hacer hincapié. Es importante que nos familiaricemos con esos conceptos, lo que es el acto de autoridad. Los elementos del acto de autoridad, los elementos de existencia, los elementos de validez, los alcances y los requisitos para declarar inexistente y declarar nulo un acto de autoridad. Pero para que ubiquemos los actos de autoridad, debemos de conocer cuál es el marco de actuación, qué es lo que le compete, qué es lo que puede y lo que no puede hacer la autoridad administrativa. Además del actor, además del demandado, que será la autoridad administrativa, también está el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Les explico. Si derivado del ejercicio de esta nulidad que se está invocando, pudiera haber una afectación a derechos de un tercero, es decir, de otra persona que no está involucrada, pero que, como dicen coloquialmente, viene una carambola de 2 o 3 bandas y entonces hay una afectación indirecta a otra persona. Ese puede ser un tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor, por ejemplo. Las partes, pues, son las personas que adquieren derechos y obligaciones que nacen de una determinada relación jurídica que ellos crean, ¿sí? Que es la parte actora y, en su caso, la parte demandada. En el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, en el artículo 250 particularmente, nos dice que las partes en el proceso es el actor, el demandado y el tercero. Y a nivel federal, el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice que las partes, pues está el demandante, los demandados que tendrán ese carácter de demandados, la autoridad que dictó la resolución impugnada, puede ser también el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, y es un caso en particular. En el caso de la materia fiscal, pues el jefe del SAT, lo que es el Servicio de Administración Tributaria, o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado de que sea parte. A nivel estatal, por ejemplo, tenemos aquí en el estado de Guanajuato el SATEC, el Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, que es el equivalente al SAT, que es el órgano recaudador de los impuestos, pero que también puede incurrir en alguna situación que pudiera estarle generando situaciones lesivas al particular. Y bueno, pues el demandado, pues es la autoridad, como les decía, y el tercero, pues es aquella que de manera indirecta pudiera verse afectado con esta determinación, que son las partes, pues, en el procedimiento, que es importante que los ubiquemos, que los identifiquemos. También en el caso particular de la lección 4, que es algo que quiero retomar, es el referente a la demanda. La demanda no es otra cosa, sino una manifestación en donde se van a formular las pretensiones. ¿Qué es lo que buscas ante la instancia jurisdiccional? De ahí la importancia de conocer los elementos, los requisitos, las formalidades para interponer la demanda, los términos, que no se nos vaya a pasar el tiempo. Los requisitos para interponer la demanda los encontramos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y, por ejemplo, en el caso del Estado de Guanajuato, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la interposición de la demanda por 2 vías, la vía tradicional
y el sistema de justicia en línea. Los requisitos pues están previstos en el artículo 13 al artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las particularidades de la demanda, encontramos un aspecto muy interesante que es la suspensión. La suspensión se refiere a una facultad que tiene el actor para que el acto no se ejecute en tanto se resuelva la demanda. No me hagan la demolición, no me hagan la clausura, no me cobren la multa, no la hagan efectiva, no me embarguen bienes, que todo se detenga hasta que se revise y se determine si tengo o no razón, si hubo un abuso, si hubo un exceso en el ejercicio de las atribuciones a cargo de la autoridad, y luego entonces se estaría demandando la suspensión. Y desde luego hay otro aspecto también muy importante que es la notificación, que es el enterar tanto a las partes como a la parte también actora como demandada, precisamente cuando los tipos de las notificaciones, desde luego que puede ser por mensajería, por correo certificado, con acuse de recibo, por edictos, por estrados en las oficinas, por correo electrónico, que son los mecanismos pues que están previamente pues establecidos en la legislación aplicable. Los plazos, pues es el convenido, el término o tiempo señalado para una cosa. Una de las modalidades que puede estar sujeto a una obligación es el plazo o término, definido como un acontecimiento futuro de realización cierta, al que está sujeta la eficacia o extinción de una obligación. Llegado ese tiempo, entonces puede ser exigible o puede dejar de tener vigencia o efectos una determinación. De tal suerte que tenemos el plazo, que es un lapso dentro del cual puede realizarse, y el término es el fin de ese plazo. No es lo mismo, pues, el plazo que el término. El plazo es el lapso en el cual puede realizarse o puede tener vigencia, y el término es la finalización de ese plazo. El plazo es del 1 al 5. El término, pues, es el fin del plazo. El 5 concluye ese término. Y bueno, pues son algunos aspectos que resultan pues interesantes y que es importante que pues estemos leyendo todo lo que prevé, entre otras cosas, esa Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y algo que es de gran ayuda también es leer las jurisprudencias que vienen también en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre distintos temas, sobre la demanda, sobre la parte actora, aquellas interpretaciones que van haciendo respecto de algunos temas en particular. Y quiero también abordar un tema de la lección 5 que se refiere a la prueba. La prueba se refiere o la identificamos como el medio por el cual las partes acreditan sus acciones o afirmaciones. Es decir, no basta con decir yo tengo derecho, él no tiene derecho, él se excedió. Hay que acreditarlo, hay que demostrarlo precisamente a través del medio probatorio idóneo. ¿Qué es la prueba? La prueba es la obtención del cercioramiento que el juzgador hace respecto de hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento va a resultar necesario para la resolución de un conflicto sometido a proceso. De tal suerte que si tú quieres esclarecer un hecho, pues tienes que aportar la prueba idónea que va a esclarecer ese hecho. Por ejemplo, hay una discrepancia en unas medidas. Resulta que tienes un predio que mide, no sé, 50 por 40, 50 de frente, 40 de fondo. Y resulta que junto a tu predio están construyendo una calle. Entonces tú tienes la percepción de que tomaron un poco de tu predio, ocuparon un poco de tu predio para la construcción de la calle y no te han pagado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estuviste haciendo las mediciones, pues resulta que ya tenías menos y que la calle pues estaba ya más ancha. Entonces la prueba idónea pues era una prueba pericial en donde un perito hiciera la medición revisándolo con tu escritura pública donde se establece cuánto medía el predio para ver exactamente las medidas, los linderos, las colindancias y determinar efectivamente hubo una afectación a tu predio y esa afectación vino a cargo de la autoridad que ocupó de manera ilegal, de manera irregular, una ocupación administrativa irregular que se dio de tu predio. Por lo tanto, tienes derecho a dos posibilidades: que se te dé una remuneración
por esa afectación o que recuperes la porción del predio. Habría que ver efectivamente si puede llegar a prevalecer en ese sentido el interés público. Y en cuyo caso, pues la autoridad no le quedaría otro remedio más que realizar la expropiación o decirle, ¿sabes qué? Pues véndeme esa fracción, porque a final de cuentas, tú te das cuenta que esa calle tiene que generarse porque es de utilidad pública. Y ahí también la autoridad podría ya después generar un cobro, pues porque se da un incremento, ¿sí? En el valor de tu predio, porque una mejora. Y ahí, por ejemplo, la autoridad te estaría haciendo un cobro de contribución de mejora. ¿Qué es eso? Pues no es lo mismo que tengas tu predio ahí aislado y que no haya ninguna calle alrededor, a que de repente la autoridad te construye, aunque te tome una pequeña fracción, un bulevar que puede generarte una mayor plusvalía, un mayor valor a tu predio. Entonces te está solicitando una contribución o una aportación, pues por esa mejora que se generó. Y bueno, pues hay una serie de pruebas que se tienen que estar previendo, que se tienen que estar estableciendo, entre otras cosas, como por ejemplo la prueba pericial, la prueba testimonial, la prueba documental. Son pruebas que, entre otras cosas, pues están previstas directamente en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por ejemplo, para el Estado de Guanajuato, y por ejemplo en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Hay algunas lecturas que se nos sugieren, entre otras cosas, dentro de los medios de prueba, por ejemplo, lo que es la confesión, lo que son los documentos públicos y privados, lo que es la inspección judicial, que directamente personal del juzgado vaya a esa persona y directamente revise y que perciba cómo está la situación ahí. Una inspección judicial, las fotografías, copias fotostáticas o cualquier otro medio que por el cual se haya generado información utilizando los medios pues científicos o que la modernidad ha ido aportando. Las presunciones, ¿sí? Que es derivado del análisis en conjunto de todos los elementos, pues te puede llevar a una convicción o una presunción, ¿sí? Entonces, pues son algunos elementos probatorios que también están previstos y que, bueno, pues también conviene ir atendiendo, entre otras consideraciones, entre otras cosas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita y, bueno, previo a eso, pues voy a pasar también a hablarles de los retos, antes de hablar del juicio de amparo administrativo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo van en sus retos? Bueno, continuamos entonces. Está, bueno, Evangelina. Oh, ok, perfecto, Evangelina, muchas gracias. Está entre otras cosas el juicio de amparo administrativo. Este juicio de amparo es una vía para salvaguardar los derechos constitucionales ante los tribunales. No es lo mismo una violación respecto de un derecho humano a una violación en el procedimiento o bien porque hubo una aplicación inexacta del ordenamiento previsto para el servidor público. Es decir, en uno se está afectando la legalidad y en otro se está afectando un derecho humano. Cuando se está afectando la legalidad, cuando se está afectando precisamente que no se hizo conforme a la norma, acudes ante el Tribunal de Justicia Administrativa, acudes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se está atacando un derecho humano, acudes a una autoridad jurisdiccional federal en materia de juicio de amparo, el juicio de amparo administrativo, el juzgado de distrito. En este caso, las partes del amparo, pues está el quejoso, está la autoridad responsable, está el tercero interesado y está en su caso el Ministerio Público de la Federación Federal, que va a procurar una pronta y expedita administración de la justicia, entre otras cosas. Los términos para presentar la demanda, pues están previstos dentro del artículo 17 de la Ley de Amparo, que marca los 15 días, salvo excepciones, pues que ahí mismo se prevén, y también el tema de la suspensión del acto como tal. Y bueno, algunos otros aspectos como el recurso de queja. Bueno, me regreso un poco para abordar algunos temas de lo que se refiere al reto 1, al reto 2, al 3, al 4 y al 5. En el reto 1 precisamente es un cuestionario. Este cuestionario, pues hay que abordarlo, hay que atenderlo, nos habla sobre las generalidades del derecho
procesal administrativo y fiscal, lo que es el proceso, lo que es el procedimiento y lo que son los principios. Que hay que estar familiarizado con esos aspectos. Es importante que conozcamos, como ya les decía, lo referente pues a lo que es el servicio público, lo que realiza el servidor público, lo que son los actos de autoridad, los alcances de los actos de autoridad. Les he estado compartiendo algunos materiales complementarios, algunos materiales académicos que les van a ayudar a complementar esto que viene aquí en el módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. En el reto 2, que es la entrega de un archivo, en el reto 2 particularmente, pues tienes que elegir 2 de 5 sentencias. 5 sentencias que una de ellas habla sobre la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, una que es la ley de comercio exterior, otra la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, otra sobre la ley de impuesto sobre la renta o impuesto al valor agregado, otro sobre la ley del seguro social. Y una vez que hayas elegido 2 de estas leyes, de estas sentencias, pues tienes que identificar a las partes que intervinieron en cada una de estas sentencias vinculadas con estas leyes que tú hayas escogido. Debes identificar y explicar el objeto de la sentencia, cuál era la pretensión de la parte actora, cuáles eran las excepciones de la parte demandada, es decir, cuáles eran las defensas para decir, no, yo sí tuve la razón, yo hice bien las cosas, decía la autoridad demandada, y la parte actora diría, no, no es cierto, hubo una violación a los principios de legalidad, hubo una violación al proceso, al procedimiento, e incluso hay violaciones de derechos humanos, pero eso lo esgrimiré en materia de amparo. Entonces, ahí, ¿cuál es el objeto de la sentencia? Dejar sin efectos esa resolución o ese acto administrativo que me causa afectaciones. También, además de haber enunciado las partes, identificado las partes, el objeto de la sentencia, también están las pruebas que se ofrecieron. Identificar cuáles fueron las pruebas que se ofrecieron, que la documental pública, que la instrumental de actuaciones, que la pericial, etcétera. ¿Cuáles fueron las pruebas que se ofrecieron? Es importante que logremos identificar cuáles son las pruebas y cuáles son las idóneas para cada caso en concreto. Eso es muy importante porque van a fortalecer lo que estamos diciendo. Y además, bueno, pues la resolución, ¿a quién se le dio la razón y por qué? Es obligación del juzgador ser exhaustivo, ser congruente, analizar todo lo que aportaron tanto la parte actora como la parte demandada, y ser exhaustivo, no dejar de atender ninguna petición, ninguno de los aspectos que se resolvieron a lo largo del litigio, a lo largo del juicio, y emitir una sentencia, una resolución, ¿sí? Es muy importante. Entonces, en este reto 2, pues tienes que identificar, entre otras cosas, eso que ya dije, las partes, objeto, las pruebas y la resolución. Y pues enviarlo en un formato Word. Y también es importante que realices una reflexión final. Esta reflexión final, vas a exponer las ideas que sintetizan tu postura y aportaciones personales de los aprendizajes que te deja esta actividad. El analizar una sentencia, analizar las partes, el objeto, cuáles son las pruebas, cuál es el sentido en donde se confirmó, se modificó, se revocó, en el sentido de la sentencia. Y desde luego, bueno, pues tienes que hacer referencia a por lo menos 2 citas. Eso es en el reto 2. Este reto 2, pues es muy importante que debes de estarlo cumpliendo, que debes estarlo realizando en el reto 2. En el caso del reto 3 también es muy importante porque también es un envío. En este reto 3, entre otras cosas, pues es una participación en un foro. Tienes que participar, hay unos lineamientos que hay que leer sobre la participación en un foro, sobre pues la cordialidad, el respeto, que sean propositivos, que hagas aportes y no nada más de manera subjetiva de, está padre tu comentario o sí, de acuerdo. No, una cuestión más de fondo, más objetiva, donde hagas una construcción, en donde hagas unas manifestaciones de sí, estás de acuerdo, pero ¿por qué? Y una mayor argumentativa, no nada más estar reafirmando algo que ya manifestó tu compañero o tu compañera. Hay que presentarse pues en el foro, tienes que participarte, atender esas indicaciones, decir cuál es tu nombre, tu edad, algunas características de tu persona, si es que lo quieres hacer, hasta donde tú quieras manifestarlo, desde luego.
Y bueno, debes de compartir un caso hipotético en donde se plantea una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo. No olvidemos que una cuestión incidental resuelve una cuestión no de fondo, sino una cuestión, pues a lo largo del proceso antes de que se dicte sentencia, sobre una notificación, sobre una actuación, pues sobre una prueba, etcétera. Puede haber tantos incidentes como temas que te interesa que se resuelvan antes de que se dicte sentencia. Entonces, bueno, pues hay que hacer una lectura, una retroalimentación y hacer un análisis respecto de un caso hipotético. Posteriormente, una vez que hayas hecho eso, tienes que redactar un ensayo en el que abordes la improcedencia y el sobreseimiento de los incidentes en materia administrativa. La improcedencia, ¿por qué es improcedente? ¿Por qué no procede? Y el sobreseimiento como una consecuencia lógica de los incidentes, por lo tanto, no viene una resolución porque no fue procedente el incidente, no era la vía idónea, no era la vía o el mecanismo adecuado. Entonces, tiene que hacer un ensayo junto con esa participación en el foro, donde prácticamente, pues entre otras cosas, pues estuviste haciendo ese estudio y estuviste haciendo esos comentarios. Es el reto 3, se tiene que estar enviando entonces para su revisión. Hay otro aspecto que también es muy importante y que hay que atender, pero ya en el reto 4, en donde hay que identificar cuáles son los procesos especiales en materia administrativa. Hay que distinguir los requisitos para sustanciarlos, para desahogarlos, para abordarlos propiamente dicho. Los tipos de juicios, pues encontramos el juicio de lesividad. El juicio de lesividad, recuerda, es aquel que se interpone por la autoridad cuando considera que el acto que genera la autoridad ya resulta lesivo, ya causa una mayor afectación a la administración que siguiera, por lo tanto hay que revocarlo. Está el juicio en línea, que también pues trae varios ahorros, trae varias economías y también es muchísimo más rápido. En el caso de Guanajuato particularmente me consta que sí fue un mecanismo muy rápido, muy con mayor celeridad. El juicio de resolución exclusiva de fondo también, en donde se pedía pues que se atendiera directamente al fondo del caso, sin detenerse tanto en las formalidades, sino que directamente se fuera a lo sustancial, a lo sustantivo propiamente. En la vía sumaria, que era también atendiendo pues a la cuantía, que eran importes no muy altos, no más de 40,000 pesos, no más de 50,000 pesos, y temas pues muy triviales, entre comillas, por así decirlo, no por ello menos importantes, como podría ser una multa, una infracción, por ejemplo. Una vez que hayas escogido uno de estos juicios, pues se elabora una infografía en donde pues se explique respecto de unos de estos juicios, pues qué es este juicio, cuál es su fundamento jurídico, tanto en el aspecto federal como en el local. Una vez la explicación del procedimiento, en qué consiste cada uno de ellos, el de lesividad, el de línea, de resolución exclusiva de fondo, de la vía sumaria, y desarrollar un ejemplo, pues, respecto de este juicio. Eso está en el reto 4. También está muy interesante, son una materia muy práctica, muy dinámica y también muy enriquecedora. Y también pues hay muchísimas referencias que puedes estar consultando directamente en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y particularmente en el reto 5, que también es la entrega de un archivo, es referente a los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues me refiero al recurso de revisión, el recurso de reclamación y queja y el juicio de amparo administrativo. Aquí es importante, bueno, pues que conozcamos estos recursos que pueden interponerse en los procesos administrativos y fiscales, así como los supuestos de procedencia, en qué caso es procedente interponer cada uno de los recursos o el juicio y tramitar cada uno de los recursos. También es importante que sepas que si accionas uno, revisar si puedes accionar otro, porque existen algunos aspectos como se llama la litispendencia. Es decir, no puedes iniciar o invocar o que solicitar que una autoridad conozca de un caso en donde está pendiente que se resuelva previamente y que pueda afectar la resolución en un nuevo juicio. Eso, bueno, por ahí les estaré comentando y aportando material también al respecto. Y bueno, pues hay algunos casos hipotéticos en este reto 5. Son 4 casos hipotéticos que se describen y que se identifican en donde pues hay que hacer ese análisis directamente, ese análisis de cada uno de esos 4 casos que tienes que
revisar, tienes que hacer una conclusión con un video particularmente acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Además, pues, de dar esa explicación. Es como quien le dice a un cliente, pues le voy a explicar en su asunto qué es lo que procede y en este caso, bueno, pues la procedencia de cada uno de los recursos y también estar explicando en este caso, en este video, que también es muy importante, lo referente a una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Es muy importante, pues, esto también en este reto 5 y bueno, también viene una autoevaluación que también cuenta como parte de la evaluación. Es muy importante entonces que conozcamos, entre otras cosas, lo que es previo, que se refiere a el acto de autoridad, que conozcamos los alcances de la actividad de la autoridad administrativa en el ejercicio del servicio público, de la función pública, cuáles son las consecuencias por el incumplimiento y que, pues más que nada, estemos leyendo. Si hablamos de un tema que es de una autoridad vinculada con materia de ecología, pues hay que empaparnos, leer la ley, los reglamentos, los lineamientos, todos los ordenamientos que aborden referente a esa materia y que resulten aplicables para ver si el actuar de la autoridad estuvo apegado a derecho, porque si no estuvo apegado, de ahí podemos tomar elementos de forma, elementos de fondo para estar demandando la nulidad. La nulidad. Y si hubo violaciones de derechos humanos, se está demandando directamente en vía de amparo, el amparo administrativo. Son algunas vías que se pueden estar intentando y que conforme vayas creciendo en esta vida jurídica como profesional del derecho, puedes estar planeando alguna estrategia sobre cuál es la mejor forma o la mejor manera de atender esa problemática, esa cuestión que te plantea tu cliente en el caso del litigio, en el caso de la consultoría o de la asesoría, decirle cuál es el trámite, orientarlos, cuál es el camino que hay que seguir. Pero si algo se traba, si algo no se resuelve conforme a lo peticionado, pues saber que existe todo un esquema previsto para regular el procedimiento administrativo y fiscal que puede ser solucionado a través de una conciliación, a través de medios alternos de solución de conflictos o a través del proceso contencioso administrativo y llegar a algún aspecto. No olvidemos que la autoridad no puede revocar sus propios actos. Si una vez que haya dictado un acto de autoridad y haya generado efectos o consecuencias jurídicas, pues tiene que acudirse ante la instancia jurisdiccional. En este caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal Local de Justicia Administrativa, o en su caso, en los ámbitos municipales, también de manera concurrente con el local, con el juzgado, con el Tribunal de Justicia Administrativa, con los juzgados administrativos municipales. Y bueno, pues sería lo que les estaría comentando en esta sesión, que son algunos aspectos, pues, muy relevantes, muy interesantes a mi parecer, y que es importante que pues estemos leyendo, que leamos sentencias, que leamos esas resoluciones y que nos demos esa oportunidad, pues de estarnos empapando con este conocimiento para que nos ayude a llevar a buen término este derecho procesal administrativo y fiscal. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo les comento que esta sesión pues está siendo videograbada. Posteriormente, si tienen alguna consulta, pues que la puedan estar verificando. Les voy a estar compartiendo el link para que lo puedan estar viendo y de cualquier manera, cualquier pregunta, duda o comentario, que también me la hagan saber a través del mensajero, a través de cualquier pregunta que me quieran hacer. Y bueno, pues sería una respuesta con base en lo que me estén preguntando, que me estén planteando. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo les agradezco su atención y su participación en esta sesión. Claro que sí, sobre la marcha, si hay algo, escribo al mensajero. Muchas gracias. Realmente agradezco tu asistencia, tu participación y quedo a la orden. Muchas gracias. Que pasen una bonita noche de hoy domingo. Gracias, un fuerte abrazo. Que descansen. Buenas noches. Bye.